Ahí está. Ujú. Ok. ¿Me dicen si se ve, por favor? Ya se ve. Ok. Pues el día de hoy nos corresponde ver el tema de mecanismos de reparación del ADN. Ujú. Y lo primero que tenemos, de lo que tenemos que hablar, cuando mencionamos o tratamos acerca de los mecanismos de reparación del ADN, primero debemos definir qué es una mutación. Ujú. No recuerdo si se los dejé o si solamente les dije que investigaran cosas que pueden dañar al ADN. Así que, pues bueno, una mutación en el ADN, es cualquier alteración, ¿m?, en la secuencia de los nucleótidos del ADN. Nucleótidos, ay, creo que me equivoqué, nucleótidos del ADN, ¿ok? Ahora sí, quiero que me digan qué investigaron ustedes sobre qué factores o qué elementos, qué cosas pueden dañar el ADN. Bueno, yo encontré que, bueno, como puede haber mutaciones espontáneas y mutaciones inducidas, bueno, Ok. las mutaciones espontáneas son por errores de replicación, por daños fortuitos o también por, unas cosas que se llaman transposones. Y bueno, de las mutaciones inducidas, se pueden generar por radiaciones ionizantes como rayos X o rayos gamma y radiaciones no ionizantes como luz ultravioleta y también por agentes biológicos como virus y como el retrovirus, adenovirus o virus de la hepatitis B y agentes químicos como colorantes industriales, pesticidas, agentes alquilantes y, y ya, y hay otros, bueno, hay otros como específicos. Ok. Paloma, ¿tú qué investigaste? En cuanto a las inducidas, que no son por replicación, igual químico, como agentes alquilantes, gas mostaza, también benzopireno, agentes desaminantes, o que son análogos a las bases púricas o pirimidínicas. En cuanto a los físicos, lo que dijo Caro, pueden ser no ionizantes como la luz ultravioleta, que distorsionaba la doble hélice del ADN, impidiendo pues la replicación y la división celular. También pues los rayos X. En cuanto a los biológicos, pues virus, bacterias, hongos. em, y eso. Muy bien. Sí, precisamente estos son agentes que tienen la capacidad este, eh, de dañar nuestro código genético, ¿no? Muy bien la investigación que hicieron. Excelente la información. Ajá. Y pues en realidad no es mucho, no hay mucho que profundizar en esto, ¿no? Porque en cuestiones de examen no es tan relevante, ¿no? Pero está muy bien. Una clasificación también, bueno, es importante. Es esta clasificación, las mutaciones intrínsecas. Ah, bueno, que esas irían aquí, miren, aquí en las espontáneas. A ver, podrían llamarse intrínsecas o espontáneas o intrínsecas, ¿no? Que pues ya lo mencionaron, incluye estos errores de replicación, daños fortuitos, transposones, también puede ser hidrólisis, porque como el ADN se encuentra en un medio acuoso en el núcleo, pues también puede sufrir de hidrólisis, ¿no? Puede sufrir de hidrólisis porque pues esta hidrólisis por el agua en la que pues inevitablemente tiene que estar el ADN, puede eliminar los enlaces que existen entre azúcares y bases, ¿no? Aquí se lo vamos a poner. Elimina
enlace entre azúcar y base. Base, ¿no? Y pues en ocasiones el agua tiene la capacidad de eliminar el grupo amino, ¿no? ¿Qué otro tipo de mutaciones espontáneas o intrínsecas incluye los radicales libres de oxígeno, las especies reactivas de oxígeno? No sé si las recuerden. Sí, sí, sí. Si las recuerdan, creo que las estudiamos en bioquímica. Sí. ¿Sí? ¿De dónde vienen los radicales libres de oxígeno? Mm, están en los lisosomas, ¿no? ¿Qué Bueno, más? ¿Qué más recuerdan? También los utilizan, por ejemplo, los fagocitos para destruir, no sé, agentes antígenos. Ujú. Muy bien, sí, es correcto. Estas especies reactivas de oxígeno que se generan, inevitablemente a veces, ¿no? Dentro de la misma célula, tienen la capacidad de dañar el ADN, ¿no? Tienen la capacidad de causar una mutación en el ADN. Ujú. ¿Ok? ok. ¿Y en qué sentido lo digo, no? Por ejemplo, el oxígeno tiene la capacidad de convertir la guanina en hidroxiguanina, ¿no? Y el detalle aquí es que la hidroxiguanina, bueno, la guanina, la base guanina, ¿con qué otra base se aparea normalmente? Citosina. Ujú. ¿Es correcto? El oxígeno convierte la guanina en hidroxiguanina. La hidroxiguanina pierde esa afinidad. Bueno, como dejó de ser guanina, ya no se aparea a la citosina como debería de ser normal, ajá, sino que la hidroxiguanina se aparea con la timina. Ujú. Y es una situación muy frecuente y común de encontrar en casos de cáncer colorectal. Ujú. Ahora, las mutaciones inducidas, que es lo que ya, que también ya las mencionaron, que pues es la radiación, tanto la ionizante como la no ionizante, ¿no? Entonces, por ejemplo, la luz ultravioleta, ujú, puede romper ciertos enlaces, ajá, de la timina, y esta se une a otra timina y forman una estructura conocida como dímero de timina. La luz ultravioleta, la radiación ultravioleta es, digámoslo así, es como decírselos. La luz ultravioleta es la energía que está presente en la luz solar, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo se ve el ADN después de haber sido expuesto a la luz ultravioleta y lo que es el dímero de timina. Entonces, del lado izquierdo de la imagen podemos ver el ADN, la cadena de ADN cuando está normal, cuando está sana, ¿no? Pero después de que esta cadena de ADN se expuso a radiación ultravioleta, ujú, como es energía, lo que pasa es que los enlaces de la timina se rompen. Ujú, aquí está, miren, en esta parte que está en amarillo. Y en vez de aparearse con la base que le corresponde, que es esta verde, vean lo que pasa. Ujú. Se aparean estas dos timinas y es lo que conforma o lo que conocemos como un dímero de timina. Ujú. Esto es en consecuencia de exposición del ADN a radiación ultravioleta. Y aquí en esta imagen podemos ver ya más el aspecto molecular de cómo se ve un dímero de timina. Aquí está en la parte superior derecha cuando todo es normal. Pero después de la exposición a la radiación ultravioleta, vean, esto es un dímero de timina. Si se dan cuenta, se aparean entre ellas, pero la base con la que se deberían de aparear, que es su complementaria, pues desaparece, ¿no? Desaparece ese enlace.
Igual los rayos X, que pues sí, los utilizamos, ¿no? Mucho en el ámbito del diagnóstico, en el campo del diagnóstico para ver cómo está el interior de la patología. Ujú. Digo, cuando los rayos X se descubrieron y se descubrió la aplicación diagnóstica que tenían, muchas personas les fascinaba, ¿no? Sacarse radiografías para ver cómo se veían sus huesos. Pero después de un tiempo se dieron cuenta de que empezaban a morir de cáncer, empezaban a morir de cáncer. Y fue así como la comunidad científica se dio cuenta de que los rayos X tenían ese potencial cancerígeno, esa capacidad de mutar el ADN, ¿no? Y pues por esa razón en la actualidad, a pesar de que se siguen usando, ya son como que más débiles, ¿no? Ya son más débiles de que los rayos en su momento, ¿no? Ujú. También de altas temperaturas pueden causar alguna mutación en el ADN. Todos estos, los virus, ¿no? De hecho, se piensa que mucho de la evolución del ser humano se debe gracias a infecciones de virus, sobre todo de retrovirus o de adenovirus que tienen la capacidad de meter su material genético en el nuestro. Y algunos piensan, algunos miembros de la comunidad científica piensan que es eso lo que nos llevó a ser humanos, ¿no? Ciertas infecciones, ciertos virus que al introducir su material genético en el nuestro, ¡pum!, ¿no? Dieron como resultado un humano, ¿no? Los rayos X, seguimos hablando de rayos X, los rayos X, por ejemplo, tienen la capacidad de romper, de destruir los cromosomas, ¿no? De destruirlos totalmente. De hecho, es muy común que los médicos radiólogos, los que se especializan y se la pasan tomando radiografías todos los días en el trabajo, es muy probable que tengan su ADN hecho papilla, ¿no? Que ya ni siquiera tenga forma. Es probable que mueran de cáncer o de... Ujú. Los agentes químicos, como los agentes alquilantes que mencionaron ambas, tienen la capacidad de introducir un grupo etil a la guanina, ¿no? Entonces la guanina se aparea con la timina, cuando a la guanina le correspondería aparearse con la citosina, ¿no? Otro ejemplo de agentes alquilantes que son el benzopireno, ¿no? Ujú. Que se encuentran los benzopirenos en la carne asada, tiene la misma capacidad, ¿no? De alterar las bases. No sé si lo recuerdan en bioquímica que hablaron de los peligros de consumir grasas trans, de cuando se usa el aceite varias veces y se recalienta varias veces. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Mm, Sí. Que, bueno, no sé quién les haya dado bioquímica, pero por ejemplo en mi caso, a mí me dio bioquímica el doctor Medellín. Él nos mencionaba que el aceite está bien usarlo solamente una vez, porque después de usarlo una vez, se convierte en grasa trans. Ujú. Y eso puede causar daño en el metabolismo. Ujú. ok. Pero adicional a este daño que pueda causar al cuerpo, ¿no? Metabólicamente hablando, también puede causar daños en el ADN, ¿no? Ujú. Las grasas trans, bueno, sobre todo el aceite recalentado, ¿no? Entonces por eso no es bueno que comer papas fritas en el centro, ¿no? Porque pues, si alguna vez han ido, se han dado cuenta, ¿no? Que usan el mismo aceite, ¿no? Bueno, biológicos, los virus, ujú, pueden hacer inserción de material genético en el nuestro. Y los transposones, ujú. ¿Qué son los transposones? Podemos llamarlos también como genes saltones, ujú, genes saltones o genes saltarines, ajá, porque los transposones, ¿qué son? Pues son secuencias de ADN que salen ujú, de donde deberían de estar
y se insertan en algún lugar donde no les corresponde, ¿no? Entonces se van de viaje, salen de donde les tocaba estar y se van, ¿no? Se van a una cadena que no les toca. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ahorita les voy a colocar ejemplos, ¿no? De mutaciones, donde pues vamos a poder apreciar un poco lo de los transposones. Ajá. Ahorita vamos a ver una imagen. Aquí está, la voy a hacer más grande. Ahí está. Aquí en la parte superior izquierda podemos ver la cadena de ADN original, ¿no? Y vemos que está en orden. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Normal. Pero aquí, en el primer caso, es la misma longitud, pero aquí hay una sustitución, ¿no? Si se dan cuenta, aquí la X se metió entre la G y la I y ocupó el lugar de la H, ¿no? A veces, dependiendo la secuencia que se haya visto afectada, puede causar un problema clínicamente severo o puede pasar desapercibido, ¿no? Si, por ejemplo, esta base sustituyó a otra base en una secuencia, que codificaba una proteína, por ejemplo, pues supongamos, ¿no? Supongamos que cambió nada más un aminoácido. Ahorita no recuerdo cuántos aminoácidos tiene la albúmina, pero supongamos que es con este cambio de base, con este cambio de secuencia, se cambió un aminoácido de la albúmina, pero el aminoácido nuevo sigue teniendo la misma propiedad, las mismas propiedades que el aminoácido anterior, ¿no? Pues entonces no hay problema, ¿no? Porque la albúmina sigue funcionando normalmente, sigue cumpliendo su función, ¿no? Todo sigue bien. Pero ¿qué pasaría si esa base que sustituyó, esa base que cambió, que era la letra H, pero ahora es la letra X? ¿Qué pasaría si esa base era una secuencia reguladora para suprimir genes tumorales? ¿Qué pasaría? Pues como ya no hay nadie que suprima los genes tumorales, van a expresarse y van a causar cáncer, ¿no? Sí, sí, porque al desaparecer esa supresión, ¿qué nos queda, no? Ya se perdió esa protección que se tenía. Y pues lo que suele pasar, ¿no? Es que a veces, como contamos con el gen de papá y con el gen de mamá, pues si se daña un gen, el otro gen, sustituye su función, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un gen defectuoso por parte de papá y un gen sano, normal, por parte de mamá? Y se daña el gen sano. Ahí es cuando pasa, cuando hay problemas, ¿no? Porque ya no hay una forma de defender al cuerpo, ¿no? O de suprimir el crecimiento de un tumor. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Ya de regreso en la imagen. ¿Qué pasa en el segundo caso donde dice de lesión? Ajá. ¿Qué pasará? Revisa la cadena de ADN original, todo está genial, todo va en orden alfabético, pero en esta de lesión se hace más corto, perdió una base, ¿no? Perdió la base H, ¿no? La letra H. ¿Qué pasa en este caso? Igual, ¿no? Aplica lo mismo. Pues si se tienen los genes de papá y de mamá sanos, no hay problema si se daña uno porque el otro pueda hacer la misma acción, ¿no? Pero ¿qué pasa si tuviéramos un gen sano y un gen enfermo y se daña el gen sano? Pues entonces otra vez hay problema, ¿no? Y por último, para ilustrar a los transposones, vemos la cadena de ADN original y vemos que en esta tercera cadena hay una inserción de una base, que en este caso es la X, y nos da una cadena más larga, más larga. Y pues precisamente esos son los transposones, que del lugar de donde tendrían que estar, se separan, ¿no? Se despegan de esa cadena original y viajan, se van y se insertan en otra cadena que no les corresponde. Ajá. Dañando tanto su cadena original como la cadena nueva a la que llegaron.
Ujú. Y ese es el problema de las mutaciones del ADN, ¿no? Porque pues muchas veces puede ser mortal, puede ser algo silencioso, ¿no? Ujú. Y vamos a hablar de otro tipo de mutaciones también muy importante, que van a estar ilustradas en esta imagen. Ahorita se las coloco en pantalla. Aquí está. Analicen esta imagen que tenemos en pantalla. Las flechas azules indican una transición y las flechas rojas una transversión. Ahora, analicen la imagen, esta imagen que dice transición, transversión, y díganme ustedes a su criterio, ¿qué es más grave? ¿Una transición o una transversión? Una transversión. Ajá. Bueno, en su opinión, ¿qué es una transición y qué es una transversión? Una transición es cuando se cambian entre sí las bases que son púricas y pirimídicas, o bueno, entre ellas, como que entre el mismo grupo, ¿no? Y la transversión es cuando se combinan ya entre todas, o sea, sí me explico. La transición Sí, 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 sí. es de púrica y pirimídica y la transversión es entre todas. Ujú. Entonces, a su criterio, ¿cuál es más grave, una transición o una transversión? Una transversión, ¿Por qué? porque la probabilidad, bueno, porque como se cambian entre todas, este, pues hay más posibilidades de que se vea, de que se afecte de una forma más como importante, ¿no? Porque no es como en el de la misma clase, ¿no? Puede ser. Sí, precisamente, bueno, sí, está bien, ¿no? Porque sí, precisamente en la transición, si se dan cuenta, solo cambia adenina a guanina, ¿no? Y las dos son bases púricas. Igual en el caso de la citosina y la timina, las dos son bases pirimidínicas. El problema es cuando, por ejemplo, se convierte de adenina a timina, de timina a adenina, ¿no? Cambia, ¿no? Cambia su carácter porque dejan de ser púricas y se convierten en pirimidínicas. Y entonces eso alteraría todo el resto de la cadena, ¿no? Y la cadena complementaria, porque al tratar de aparearse generaría un chipote, ¿no? En la cadena de ADN. Ujú. Sí, Y pues sí, es difícil, ¿no? Es más difícil lidiar con una transversión que una transición. Sin embargo, pues es fácil, ¿no? Lidiar. Si solamente es una base, es muy fácil lidiar con esa mutación, ¿no? Y aquí les voy a señalar un concepto importante, que es mutaciones puntuales. Y las mutaciones puntuales precisamente son mutaciones en donde solo está mutada una base. Ajá. El resto sigue normal. Pero pues sería muy iluso creer que todas las mutaciones son así, ¿no? Que todas las mutaciones son puntuales. Ujú. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿podrías repetirlo, por favor? Es que como que se me trabó. Ah, lo de mutaciones puntuales. Sí, sí. A ver, ok. Pues las mutaciones puntuales son esas donde solo muta una sola base.
Ok, gracias. Muy bien. Entonces continuamos. Quiero que me digan qué es esta imagen que está en pantalla. Bueno, es de ARN, ¿no? Porque tiene uracilo en medio y son los Pero códigos nosotros para cómo lo... Ajá. sí, bueno, es el código genético, ¿no? O bueno, más Ujú, bien como que su interpretación, ¿no? ujú. De los aminoácidos, ¿no? Ajá, sí, ¿en cómo se traduciría? Sí, aunque tiene uracilo, señalar que viene, ¿no? Esto viene del ADN, ¿no? Entonces, si falla el ADN, obviamente va a fallar el ARN y la síntesis proteica. Pero quiero que pongan atención. Vean que para ciertos aminoácidos hay hasta 3 combinaciones, ¿no? Dos combinaciones, ¿no? Por ejemplo, la glicina, aquí está. Entonces puede ser GGG, GGA, GGC, GGU, ¿no? ¿Ya vieron? Para la arginina, CGG, CGA, CGC, CGU. Ujú. Entonces, considerando este diagrama, hay aproximadamente cerca de 64 combinaciones para los 20 aminoácidos que existen. Ujú. Pero hay una característica de nuestro código genético que, bueno, no sé si la hayan mencionado, si la hayan escuchado anteriormente, pero se dice que nuestro código genético son combinaciones que dan el mismo aminoácido, ¿no? Ujú. ¿Lo podrías repetir, porfa? Porque se me trabó otra vez. A ver, ok, bueno, podemos ver, de acuerdo a esta imagen, que hay hasta 3 combinaciones para un mismo aminoácido, ¿no? En total, hay aproximadamente 64 combinaciones para los 20 aminoácidos que existen. Pero gracias a que nuestro código genético es degenerado, ujú, existen varias combinaciones que resultan en el mismo aminoácido. Ujú. Y eso en cierto modo es algo bueno. ¿Por qué? Porque si hay una mutación de una sola base, por ejemplo, hay varias combinaciones, ¿no? Que pueden dar el mismo aminoácido. Centrémonos aquí en la glicina. Ujú. Vean, son 4 combinaciones posibles: GGG, GGA, GGC, GGU. Entonces dense cuenta que si la última letra cambia U, C, A, G, pues no, como que no, ¿verdad? No hay mucho, no varía mucho. Ujú. Y es lo interesante, fíjense que de cada codón, en este caso estos codones, de cada codón, lo importante de cada codón son las primeras 2 letras. Ujú. Las primeras 2 letras del codón son las importantes, porque si se daña una de estas 2 letras, es cuando se presenta el problema y se altera la estructura de la proteína. Pero si se altera, ¿no? Si se cambia o si muta la última letra del codón, pues como que no hay tanto problema, ¿no? Porque, pues bueno, igual para la serina, ¿no? Vean, tiene 4 combinaciones posibles y mientras no se cambien, mientras no se alteren las primeras 2 letras del codón, no hay problema, sigue dando serina. Ajá. Ok, sí. El problema es, por ejemplo, para la fenilalanina o la leucina, ¿no? Que solo tienen 2 combinaciones posibles, pero igual, eh, no tiene tanto problema, tiene todavía como que 2 posibilidades de equivocarse, ¿no? Y pues esto que les menciono, donde solamente como que se altera, ¿no? Una, una letra,
son ciertas mutaciones silenciosas, ¿no? Como que ni siquiera se dan cuenta de que están, ¿no? No se perciben estas mutaciones, porque a pesar de que se cambió, se alteró la última letra del codón, pues no hay problema, se sigue sintetizando el mismo aminoácido y por consecuencia la misma proteína. Ujú. La persona tiene la mutación, pero pasa toda su vida, la persona fallece y jamás, jamás se le pasó por la mente que tenía su ADN dañado, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con las mutaciones donde sí se alteran, donde sí se alteran las primeras dos letras del codón? Ahí sí determina un problema, ¿no? Porque imagínense que en esta cadena, en esta proteína, ¿no? En la cadena en la que están leyendo, ¿no? Supongamos una proteína globular, que la parte externa debe ser hidrofílica porque va a ir en contacto con el plasma de la sangre, y la parte interna debe ser hidrofóbica, ¿no? ¿Qué pasaría si en esta proteína globular se altera un aminoácido y en donde debería de ir un aminoácido hidrofílico porque va a estar en contacto con el plasma, colocamos o se coloca un aminoácido? ¿Qué pasaría con esta proteína? No se va a poder transportar en la sangre, ¿no? Ajá, ¿y qué más le va a pasar a la proteína? Hablando de su función. Pues se va a ver alterada en general, ¿no? O sea, no va a poder Ujú. cumplir su función. Y depende de qué tan grave sea la alteración, ¿no? Puede desde disminuir su función hasta perderla por completo. Y el problema es cuando la pierde por completo. Ujú. Todavía si conserva la mayor parte de funciones que normalmente tiene dicha proteína, pues como que no hay tanto problema, ¿no? Porque pues puede seguir trabajando, aunque sea como que a medias. Y el problema es cuando pierde totalmente su función. Que la hemoglobina tuviera una mutación y perdiera totalmente la función que tiene, sería un lío el transporte de oxígeno, ¿no? De los pulmones a los tejidos. Sería prácticamente imposible, más bien. Ujú. Sí. Ok. Del tema que vimos la clase pasada, ¿alguna de ustedes recuerda, este, cada cuántos pares de bases cometen errores las ADN polimerasas? Cada 100.000 pares de bases. Ajá, un error cada 100.000 pares de bases, pero solo las polimerasas solitas. Ujú. Ahora, hablando ya de toda la maquinaria celular, ya con exonucleasas y mecanismos de reparación, la probabilidad de mutación, disminuye bastante, ¿no? Ujú. Se hace de 1 por 10 a la 11. Hay una mutación, 10 a la 11 pares de bases, que 1 por 10 a la 11 es más o menos, mm, si no me equivoco, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más o menos. Espera, ahí está. Entonces, ya con exonucleasas y con mecanismos de reparación, la probabilidad de mutación es esta. Ujú. Pues lo cual en cierto modo es un alivio, ¿no? Porque todas las mutaciones estaría ya nuestro ADN. Ujú. Y pues bueno, recordar que hay ciertas mutaciones que se heredan. Ujú. Aquí les voy a poner dos tipos de mutaciones. En
Ok. Puede existir dos tipos de mutaciones, una mutación en células somáticas y una mutación en células germinales. El problema aquí es determinar cuál se hereda y cuál no se hereda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál se hereda y cuál no se hereda? Se hereda la de las germinales y no se hereda la de las somáticas. ¿Y por qué? Porque en la división celular que se da en las células somáticas es cuando ya son células que se van regenerando ya estando pues en vida, ¿no? Y las células germinales son aquellas que como van a dar origen a un nuevo ser cuando les toque, si tienen algún defecto, se va a manifestar también en el nuevo ser que se genere a partir de esas defectuosas. Sí, precisamente, y si es correcto. Entonces, las mutaciones en células somáticas no se heredan y las mutaciones en células germinales sí se heredan. Ujú. Entonces, atentas, por ejemplo, a veces quizás en una pregunta de examen les hablen acerca ¿de cómo se le llama? Mm, ¿Cómo se le llama esta cosa? Les hablen sobre una mutación en células somáticas y les preguntan, ¿se hereda o no se hereda la mutación, no? Ujú. Y ya ustedes deben determinar si sí o no y por qué. Ujú. Si les preguntan, es que una mutación en células germinales, ¿se hereda o no se hereda? ¿Y por qué, no? Ey. Ok, muy bien. Y ahora sí vamos a hablar bien de lleno, totalmente, completamente, sobre los mecanismos de reparación del ADN. Pero pues se tiene que ver a veces primero en procariotas y después en eucariotas, ¿no? ¿Y por qué? Precisamente porque como los procariotas son más sencillos, ¿no? Son organismos más simples, se pueden entender más fácilmente, ¿no? ¿Ok? Sí, Ok, ok, entonces continuamos. Y ya está. Y el primer sistema de reparación que vamos a ver, ahora sí de lleno, ya vamos a entrar a sistemas de reparación del ADN, es el siguiente. Primero, sistema de reparación de apareamientos incorrectos. Incorrectos. ¿A qué le suena este sistema de reparación o como que en qué momento entra en acción? cuando hay defectos en bases que se juntan con otras que no deberían de. Ajá. Cuando, por ejemplo, una citosina se quiere aparear con una adenina, ¿no? O con una... Citosina... Bueno, cuando se quieren aparear con una base que no les corresponde, ¿no? Es cuando se usa. Y ahorita les voy a colocar una imagen que pues se basa en este mecanismo de reparación, pero en una bacteria, en Escherichia coli. Ajá. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando hay un apareamiento incorrecto, ujú, veámoslo aquí, se forma cierto, llamémoslo un chipote, ¿no? Se forma como un borde, porque eso indica que hay una base mal apareada, una base que no le corresponde estar ahí, ¿no? Que no debe de estar ahí más bien. Ajá. Sí, Ok. Entonces,
ese apareamiento incorrecto o ese apareamiento que no debería de estar, ujú, es encontrado, señalado por una molécula llamada MUTS o MUTS. Ajá. Bueno, para abreviar, MUTS. MUTS. Ujú. Y MUTS va a llegar, se va a trepar, se va a montar en la cadena de ADN y va a indicar, oye, aquí está mal, aquí hay algo que está mal. Ajá. Y después va a después llegar a unirse con MUTS, otra molécula que se llama MUTL. Ujú. Se unen. Ujú. Y estas atraen a otra tercera molécula, a otra tercera proteína que se llama MUTH. Esta unión pues gasta ATP. Entonces, ya que se unió ujú, estas tres proteínas, tanto MUTS, MUTL y MUTH, es así como señalan el error, ¿no? Ujú. Señalan dónde está el error. MUTH va a cortar la base que está apareada incorrectamente. Ujú. Va a llegar la ADN polimerasa y pues va a rellenar, va a reparar el hoyo, el agujero, ¿no? Pero ¿cómo sabe MUTH cuál es la base que está mal? La base que está mal apareada. Y aquí es donde entra una pregunta, ¿cómo saben los sistemas de reparación cuál es la cadena original y cuál es la cadena nueva que obviamente tuvo el error? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se dan cuenta? Por dónde está montado bueno, los mecanismos enzimáticos de replicación, porque están montados en la nueva, ¿no? Entonces, Mm, puede ser, pero esos mecanismos de reparación se montan en la cadena de ADN, ¿no? Entonces no saben cuál hebra de la cadena es la que está equivocada o la que está bien, ¿no? ¿Cuál es la original y cuál no? Ustedes pueden, yo sé que pueden, porque está sencillito. Bueno, les digo, hay una forma de saber, cuál cadena es la viejita. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene grupos metilo unidos. Ujú. Y el grupo metilo es como que ese indicador de que esa es la cadena vieja, la cadena correcta, ¿no? La cadena en la que se debe basar el mecanismo de reparación, ujú, para poder hacer su trabajo, ¿ok? ok, Y si se dan cuenta, en la imagen aquí hasta arriba, vean, vean que la cadena azul, la cadena superior es la que tiene el grupo metilo, porque esa es la cadena vieja, la cadena original, la cadena molde, la plantilla, ¿no? Y entonces cuando se pegan estos complejos, cuando llega MUTS y MUTS le sirve de señal a MUTL, se unen y después llega MUTH y MUTH es el que va a cortar esa cadena que no tiene el grupo metilo, ajá, que es la copia, que es la del error, corta precisamente la base que no debe de ir ahí, ajá, la base que está mal apareada, la cortó. Y pues lo que pasa es que llega la ADN polimerasa y rellena el hueco. Ujú. Algo así pasa. Pero la que indica cuál es la cadena original son los grupos metilo que tiene. Ujú. ok. Ok.
Ahora, esto fue en procariotas. Esto fue en procariotas, en bacterias. ¿Qué pasa en el caso de animales, en caso de organismos eucariotas? Acuérdense que aquí pues ya cambian los nombres, ¿no? Ya no puede ser MUTS, MUTL y MUTH. En eucariotas siempre cambia el nombre de la molécula, ¿no? Y pues quién sabe por qué, ¿no? Quién sabe por qué no le pudieron dejar el mismo nombre. Entonces en eucariotas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a MHS, que es el homólogo de MUTS. MHS es el homólogo de MUTS. Y MHL es el homólogo, obviamente, de MUTL. ¿Ok? Son sus homólogos, pero pues así se les llama en eucariotas. Ajá. Y aquí ocurre prácticamente lo mismo. Se está realizando la copia del ADN y se encuentra que hay una base mal apareada y genera el chipote, ¿no? Genera el chipote. Entonces, pues va a llegar MHS. Va a llegar MHS y se monta en la cadena de ADN. Después llega MHL y se une a MHS y forman el complejo MHS y MHL. Pero aquí no hay un análogo de MUTH como en los procariotas. Aquí no existe. Aquí solo hay dos exonucleasas. Una es la exonucleasa 1 y la otra es exonucleasa 7. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué son diferentes la exonucleasa 1 y la exonucleasa 7? ¿Qué es lo que las diferencia? Pues es sencillo. Lo que diferencia la exonucleasa 1 de la exonucleasa 7 es la dirección de corte. ¿Por qué? La exonucleasa 1 tiene la capacidad de cortar de 5' a 3'. Y la exonucleasa 7 puede cortar de 3' a 5', ¿ok? Pero, a diferencia de los procariotas, en este caso, este mecanismo de reparación no reconoce los grupos metilo. No los reconoce. Entonces, ¿cómo es posible que el mecanismo de reparación pueda trabajar, pueda identificar la cadena errónea o la base donde está el error si no es capaz de reconocer los grupos metilo? Pues no puede. ¿Por qué no podría? Tú puedes, yo sé que si tienen la idea, porque es muy sencillito, muy sencillito. Les voy a dar una pista. Estas exonucleasas, solo trabajan en la cadena rezagada. Entonces, ¿qué es lo que reconocen? Los PSNA. No, mm, mm, los ORIC. tampoco. Los orígenes de replicación tampoco. Piénsalo, si estos exonucleasas solo trabajan en la cadena rezagada, ¿qué es lo que reconocen? Los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki. ¿Así? Porque como no reconocen la metilación, no reconocen esos grupos metilo, necesitan otra manera de poder trabajar. Entonces, reconocen
los fragmentos de Okazaki. Ujú. No pueden reparar o no pueden trabajar en la cadena líder, solo trabajan en la cadena rezagada. Y tiene lógica, ¿no? O bueno, no sé, ustedes piénsenlo. Tiene lógica porque la cadena líder es precisamente una copia, digámoslo, de equivocación, porque está la cadena original, ¿no? Y en la cadena rezagada, como recuerden que la DNA polimerasa tiene que estarse montando y desmontando y colocar cebadores, es en ese momento justo ahí donde puede existir algún error, algún mal apareamiento de bases. Y es por eso que estas exonucleasas solamente reconocen y trabajan en los fragmentos de Okazaki en la cadena rezagada. ¿Ok? Ok, ¿Quedó claro? ¿Sí me di a entender? sí. ¿Sí, sí se entendió? Y es de esta manera en que el mecanismo de reparación, cuando hay apareamientos incorrectos, es así como puede trabajar en eucariotas, a pesar de que no hay una forma de reconocer la metilación. Ujú. Es así como se reconoce. Y este fue el primer mecanismo de reparación. Este es el primer mecanismo de reparación que vemos. Ujú. ¿Ok? Sí. Ahora vamos a hablar del sistema de reparación del ADN por escisión de bases. A veces me equivoco al momento de escribir. Ujú. Por escisión de bases. Y eso a ustedes como que les suena, como que les suena. De que se rompen las bases, ¿no? Ujú. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Claro que lo vamos a ver. Ok. Les voy a colocar lo que pasaría, qué sucedería. Miren, si no se corrige, por ejemplo, la base que está mal emparejada, o en este caso el nucleótido que está mal emparejado, que pues es lo mismo, ¿no? Al final es lo mismo. ¿Qué pasaría si no se corrige el error? Ujú. La adenina, ¿con qué se debe de aparear? Timi- Y la citosina con guanina, ¿no? Ahora, pongan atención en la imagen. Vean que ahí se apareó adenina con citosina. Digo, no es que sea imposible, pero pues no es lo correcto, ¿no? Puede llegar a pasar, ¿eh? Puede llegar a pasar. Ujú. Pero pues no es correcto, no debe de pasar. Ujú. Entonces, aquí vemos que se apareó adenina con citosina. Ahora, si no se corrige esa mutación, la mutación se sigue pasando, se sigue pasando, se sigue pasando, se sigue pasando, se sigue pasando. Y vean, en la primera replicación, una de las células hijas lleva la mutación y la otra sí la pudo corregir. Ujú. Y en la segunda replicación, igual, ya la que sí logró corregir, pues sus células hijas salen bien, pero la que no, las células hijas salen mal. Entonces, si la mutación no se corrige, en la mitad de los productos de las células resultantes después de una división celular, la mitad de esas células va a tener la mutación y ya va a ser imposible de corregirla. Ujú. Y es precisamente lo que vamos a ver ahorita en este sistema de reparación por escisión de bases. Ajá. ¿Y qué pasa? Hay una enzima en este sistema de reparación por escisión de bases, ajá,
que se llama glucosilasa. La enzima glucosilasa, ¿cuál es su función? Reconoce apareamientos incorrectos. ¿Ok? Ejemplos de apareamientos incorrectos. Citosina con timina o timina con citosina. Timina con guanina. Citosina con adenina. Adenina con guanina. Son ejemplos, ¿no? Entonces, esta enzima glucosilasa tiene la capacidad de reconocer esos apareamientos que son incorrectos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que pasa? Estas enzimas glucosilasas, después de reconocer ese apareamiento incorrecto, o sea, ¿cómo decirlo? Es que choca un poco, ¿no? Decir, porque las moléculas no piensan, entonces no puedo decir que reconocen el apareamiento incorrecto. Pero bueno, esta enzima, al encontrarse con un apareamiento incorrecto, ¿qué hace? Elimina la base, ujú, la base nitrogenada, la que sea incorrecta, ajá, y solo deja el azúcar y el fosfato. Ujú. Entonces, ¿esto qué nos deja? Un sitio abásico, o sea, carente de base. Ujú. No hay base, deja de existir esta base nitrogenada. Ujú. No hay base nitrogenada, ajá, y solo queda el azúcar y el fosfato. Entonces queda como que un hueco, ¿no? Actualmente no se conoce, todavía no se sabe, realmente no se sabe, no se conoce cómo esta enzima puede reconocer la mutación. Entonces, pues les mentiría, ¿no? Si les digo que rastrea la metilación o así. No, la glucosilasa todavía no se sabe su mecanismo de acción, todavía no se sabe cómo puede saber dónde está la mutación, ¿no? Pero bueno, después de que la glucosilasa eliminó esa base nitrogenada y dejó el sitio con un hueco, va a llegar una endonucleasa. Ujú, ujú, llega una nucleasa, va a llegar este hueco, ujú, va a cortar esta sección, corta esta sección, luego llega una exonucleasa, posteriormente llega una exonucleasa, que justo ahí en ese, donde dejó ese hueco la endonucleasa y la glucosilasa, va a tomar aproximadamente 20 nucleótidos, va a cortar un pedazo de 20 nucleótidos, incluyendo el hueco, ¿no? Ajá. ¿Ok? Entonces, va a cortar ese segmento, ese pedazo de 20 nucleótidos, justo donde dejaron el hueco la endonucleasa y la glucosilasa. Vaya, y al final llega la ADN polimerasa y rellena el hueco. Ujú. Y se acabó. ¿Ok? Entonces la ADN polimerasa al final tiene que reparar ese hueco gigante que quedó porque se quitaron aproximadamente 20 nucleótidos aparte del hueco que estaba, ¿no? Ajá. Haz de cuenta que del hueco que dejó la glucosilasa y la endonucleasa, esta exonucleasa va a tomar 10 nucleótidos de un lado y 10 nucleótidos del otro, los va a quitar. Tiene que llegar la ADN polimerasa y tiene que rellenar ese espacio que quedó vacío. Tiene que rellenar ese hueco. Ujú. Ok. Ok, bueno. Ok.
Y ahora vamos a hablar, bueno, ya terminamos con este. Estos son como que los más sencillos, los mecanismos de reparación del ADN más sencillos. Vamos a ver ahora este siguiente mecanismo, que es el de reparación por no es cierto, escisión de nucleótidos. Ujú. El anterior fue escisión de bases. Ujú. Y escisión de nucleótidos. Y ahorita vamos a ver en qué consiste este mecanismo de reparación, ¿ok? Ahorita les coloco una imagen para esquemática. Aquí está. Este es ya para el mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Esta molécula, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Molécula de ADN que pues está dañada, ¿no? Está dañada. Ujú. Está dañada. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienen que llegar ciertas moléculas que van a servir de señalización, que sirven, tienen la utilidad de señalar dónde está el daño, ¿no? Ujú. ¿Y qué son? ¿Y cómo se llaman estas moléculas? Esta está XPA y la y RPA. Ujú. Estas dos moléculas, XPA y RPA, van a insertarse en la molécula de ADN donde está el daño, donde está la mutación, y la van a abrir, van a separar la cadena, ¿no? Ujú. Forman ese complejo, se unen y separan la cadena. ¡Pam! ¡Tarán! ¿Ok? Después de eso, va a llegar, después de XPA y de esta RPA, van a llegar otras moléculas RPA, ajá, que se van a pegar afuera de la cadena de ADN, en esta parte externa. Ujú. Igual para mantener abierta la cadena. Ujú. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, van a llegar ciertas endonucleasas después que se van a unir a este complejo de XPA y RPA. Van a llegar ciertas endonucleasas. Una de ellas es la XPG, que es esta que está aquí, que se va a pegar de un lado. Ujú. Se va a pegar de un lado. Y la XPF, ujú, que se va a unir en el otro lado. Ujú. Son como dos marcadores, ¿no? Como que el marcador de inicio y el marcador de fin. Ujú. Un marcador de entrada y el marcador de salida. ¿Y qué va a pasar? Ujú. Estos marcadores van a XPG, tiene la capacidad, esta XPG tiene la capacidad de cortar hacia 3', ujú, y XPF tiene la capacidad de cortar hacia 5'. Entonces, por eso una se tiene que pegar de un lado y la otra se tiene que pegar del otro lado. Ujú. Entonces, ya que se pegaron, van a realizar su trabajo de corte. Ujú. Ya que hicieron su trabajo de corte, obviamente va a quedar un hueco en la cadena de ADN, ¿no? Ujú. Y pues obviamente, dependiendo la cadena que haya sido, llega la ADN polimerasa, rellena el hueco, ajá, y ya, todos felices y contentos. Y el fragmento que retiraron estas enzimas XPG y XPF, ajá, mide entre 24 a 32 nucleótidos de longitud. Ujú. Este mecanismo de reparación es muy importante. eh, ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? ¿Han escuchado hablar sobre la enfermedad llamada seroderma pigmentoso? No, ni idea. Mm, Bueno, a ver, ahorita les colocamos relevante. Ok, bueno, les voy a decir otra cosita. Este mecanismo de reparación, específicamente el de escisión de nucleótidos,
es útil y está presente es el que trabaja cuando la piel es expuesta a la radiación ultravioleta. Ujú. Porque la radiación ultravioleta convierte la timina en dímeros de timina y es precisamente este mecanismo el que se encarga de arreglar el problema. Ajá. Entonces, si hay una deficiencia en este mecanismo, puede existir cáncer de piel. Y ahorita les voy a poner una imagen de cómo se ve un paciente con seroderma pigmentoso. Ujú. Para que ustedes vean cómo se ve. Aquí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. ¿Sí se ven? Así está. Así se ven los pacientes con seroderma pigmentoso. Ah, ¿ok? Ok, Bueno, el seroderma pigmentoso es una enfermedad autosómica recesiva, pero es más común en gente caucásica. Ujú. En personas blancas, en europeos. Es más común en ellos, más frecuente en ellos. Ujú. Y precisamente esta enfermedad se presenta porque no hay reparación de los dímeros de timina. Entonces, al no funcionar este mecanismo de reparación, los dímeros de timina ahí se quedan y pueden causar cáncer de piel. Pero ¿por qué no hay reparación de los dímeros de timina? ¿Qué es lo que está deficiente en el sistema de reparación? La deficiencia que está presente en el seroderma pigmentoso es que no existen o están en muy bajas cantidades estas proteínas involucradas, las XP, XPA, XPG y XPF. Ajá. Como hay deficiencia de estas proteínas, que son las que se encargan de señalar y de cortar la cadena de ADN, y como no existen o están en muy bajas cantidades, no se puede llevar a cabo la reparación del ADN y en qué desemboca en esta enfermedad tan grave, ¿no? El seroderma pigmentoso. ¿Quedó claro? sí, Ok. Y pues esto es lo que vamos a ver, esto es lo referente al mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos. Siguiente mecanismo que vamos a ver es el siguiente. Mecanismo NHEJ. Ok, este mecanismo NHEJ o recombinación no homóloga es el mecanismo que el cuerpo más usa para reparar mutaciones en el ADN. Ujú. Porque es el más sencillo de realizar, el que menos gasta energía, pero tiene una desventaja, una desgracia, una pequeña desgracia nada más. Y es que hay cierta pérdida de material genético con este mecanismo de reparación. Pero pues es la única desventaja que tiene, ¿no? Nada más es esa pérdida de material genético, pero pues bueno, mientras no sea una secuencia, digamos, relevante, no hay problema, ¿no? Porque pues es el mecanismo más usado, desgraciadamente, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Ajá. Este mecanismo de recombinación no homóloga, como es el más usado, como es el mecanismo más usado, aparece, actúa o trabaja sobre todo, ¿m?, en los hotspots. Ujú. ¿Qué es un hotspot hablando de ADN? ¿Qué se les ocurre que sea un hotspot? La traducción literal de hotspot es punto caliente, pero referente a ADN, como que a qué se les figura. que sea radioactivo.
¿Por qué? Mm, mm, pues porque seguramente tiene un defecto, ¿no? Puede ser, puede ser. Paloma, ¿tú qué piensas? Que dices es que no, te escuchas muy bajita, Paloma. No se me viene a la mente nada. Bueno, bueno, hotspot. Como les digo, la traducción literal es punto caliente. Ajá, es punto caliente. ¿Y a qué se refiere? Un hotspot en el ADN son esas regiones del ADN que tienen una tendencia, muy a las de otras partes de la cadena, que tienen esa tendencia a mutar, ¿no? Y por eso le llama hotspot. Ajá. Porque como tienen tanta tendencia a mutar, están a cada rato sufriendo alteraciones, ¿no? Y es lo que sucede, ¿no? Es por eso que se les llama hotspot, por su tendencia a mutar, ¿ok? Sí. Ok, muy bien. Mm. Y bueno, ¿en qué caso se da ¿cómo se le llama? Este mecanismo de reparación? Se da sobre todo bueno, cuando el cuerpo humano, sobre todo, cuando el ADN se es expuesto a radiación de alta energía, ¿no? ¿Ok? Como que a qué se les hace que está expuesto a radiación de alta energía? A radiación ionizante de alta energía. Como cuando te tomas una radiografía. Precisamente es en esos casos en los que actúa. Entonces, si en el examen les pusieran un paciente que presenta cáncer de piel, mm, así tipo así como seroderma pigmentoso, a otro paciente que tiene su ADN hecho papilla y todo mutado, ¿no? En el caso del primero, ¿qué mecanismo de reparación está deficiente? En el caso del paciente con cáncer de piel. El de reparación por escisión de nucleótidos. ¿Por qué sería? Porque como está deficiente, em, no están los, bueno, las moléculas XP, GF o A, em, como se encargan de cortar las cadenas y como tal rigen como pues ese mecanismo. Ese Mm, mecanismo es el que trabaja cuando nos exponemos a rayos UV. ok, Entonces, como no funciona, se va a dar xeroderma pigmentoso. ok. Paloma, ¿tú qué responderías si te colocan esa pregunta, ¿no? ¿Qué mecanismo de reparación del ADN no está funcionando correctamente en un paciente con cáncer de piel? ¿Tú qué responderías, Paloma? Pues sí podría ser como el primero de escisión de nucleótidos, pero no sé a qué te refieras como radiación de alta energía, si también incluye también la radiación UV.
porque si también es eso, también estaría incluido pues el mecanismo de NHEJ, pero entonces no sé cómo se incluiría radiación de alta energía a los rayos UV. Mm, ok, bueno. Sí, estuvo bien. De hecho, el mecanismo de reparación que actúa cuando en ultravioleta es precisamente el de escisión de nucleótidos, porque como se forman los dímeros de timina, y con esta escisión de nucleótidos se eliminan esos dímeros de timina y se repara la cadena. El detalle aquí es que estuvo mal la explicación. ¿Y por qué? Bueno, o sea, conceptualmente está bien, ¿no? Porque pues estaría bien que colocaran, ¿no? Que colocaran que hay deficiencia de las XP, ¿no? De las moléculas XP. Y en eso no hay problema, ¿no? Eso está bien, excelente. Pero en el examen se los pondrían mal. Ajá. Porque recuerden que esa deficiencia de moléculas XP solo se da en la enfermedad autosómica recesiva. Ujú. Solamente en caucásicos. Pero, por ejemplo, nosotros que no somos caucásicos, y que el cáncer de piel es de baja incidencia, ¿por qué estaría deficiente? Bueno, ¿por qué tendríamos cáncer de piel, no? Pues aquí entonces lo que deberían de contestar, ¿no? Si les dicen, digan, por ejemplo, la raza del paciente o así, su lugar de procedencia. O sea, si no les dan más datos, si nada más les dicen un paciente con cáncer de piel, ¿qué sistema de reparación del ADN está deficiente? Estuvo bien la respuesta, está bien que hayan contestado, que es el de reparación por escisión de nucleótidos. Y al momento de dar su respuesta, ¿por qué? Simple, porque al exponerse a radiación ultravioleta aparecen dímeros de timina y al estar deficiente el mecanismo no se puede corregir este error. Y ya, ¿no? Digo, muchas veces lo que nos pasa es que queremos dar una super ultra mega explicación toda bonita, toda hermosa, ¿no? Bien larga, según nosotros bien hecha, pero ¿qué creen? Que a veces eso es lo que nos pasa a derribar toda nuestra respuesta, ¿no? Y muchas veces diríamos, es que no, es que me quedó bien, ¿no? Está bien mi respuesta, pero el maestro, pues quizás sí, pero yo no te pedí esto en la pregunta. Y ese es lo molecular, ¿no? Es lo malo de esta materia. Y ahorita vamos a ver por qué este mecanismo de recombinación no homóloga es el que es el más usado y es el que trabaja, por ejemplo, cuando nos exponemos a radiación ionizante de alta energía, ¿no? Como la de rayos X, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. Una duda, bueno, un comentario. Ajá. Entonces, realmente, por ejemplo, si nosotros no somos caucásicos y no tenemos esa enfermedad autosómica recesiva, otra razón por la que podría haber una deficiencia en el sistema de reparación, más que por falta de los factores que intervienen, puede ser por exceso de rayos UV, ¿no? Que el sistema no es como suficientemente eficiente para corregir todos los errores. Correcto. Ok. Muy bien, sí. Sí, por eso, bueno, no sé si han visto, se han dado cuenta, ¿no? Que la gente que trabaja en el campo, como está expuesta al sol durante todo el día, se pone un sombrero, ropa de manga larga, ¿no? Para proteger su piel de la radiación, ¿no? De la luz del sol. Bueno, no sé si se han dado cuenta. Es por esa razón que en la playa usamos bloqueador solar, protector solar, ¿no? Porque a pesar de que somos de piel morena, no tenemos esta tendencia a cáncer de piel, podemos desarrollarlo, ¿no? Y sí, como dices, Andrea, exceso de exposición, pues también no podemos exigirle demasiado al sistema de reparación. Digo, no hay que abusar de las bondades del cuerpo, ¿ok? Hay que cuidar el cuerpo. Y bueno, ahora sí continuamos, vamos a hablar de la recombinación no homóloga, que como les digo, es el más... mm, es el más usado por el cuerpo. Es más útil porque es el más rápido, el que menos gasta energía y todo, pero pues tiene la única desventaja de que tiende a perder parte del material genético. Entonces, este mecanismo de reparación por recombinación no homóloga, ¿en qué momento se da? Se da cuando
Se rompe la cadena de ADN. Ujú, ujú. Ok. Ok. Entonces, esta mutación, este mecanismo de reparación del ADN se da cuando hay una ruptura de la cadena. Ujú. Algo semejante a esto. Va la cadena súper genial, pero vean, aquí le falta un pedazo, ¿no? Ajá. Desgraciadamente, esta pérdida de material puede convertirse en un hotspot en el futuro, donde puede haber mayor mutaciones más graves o sitio de inserción del material genético de virus. Ujú. Y bueno, el problema, el detalle es el siguiente. Ujú. El detalle es el siguiente. Atinarle bueno, la probabilidad de golpear una secuencia reguladora o un gen importante, ¿no? Un gen importante. De todos los genes, de todo el material genético que tenemos en nuestro organismo, en nuestro núcleo, en el núcleo celular, ajá, ¿qué probabilidad tendremos de golpear o de pegarle a una secuencia? Ujú. ¿Qué probabilidad hay? ¿No? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Creen que sea fácil golpear o dañar una secuencia reguladora? No, ¿Por qué no? porque, porque hay mucho, o sea, la cadena de ADN es muy larga. Entonces, como hay muchos sitios que puede golpear, la probabilidad de que le pegue justo a uno que sea como de suma importancia es, pues, poca. Bueno, ¿tú qué opinas, Paloma? Y lo mismo que hay como que demasiados segmentos que tiene el ADN, entonces el dar en uno que es específicamente regulador, pues sí sería menos probable. Ok, ok. mm, Bueno, veremos. Pues les voy a dar este cierto dato que probablemente les sacuda totalmente lo que saben. Y es que la probabilidad de dañar una secuencia reguladora es de 98%. Imagínense, ¿no? Lo grave del asunto. ¿Cómo ven? Pero, ¿por qué? Porque precisamente el daño es aleatorio, ¿no? Y el problema es que hay secuencias reguladoras por todos lados del código genético, ¿no? Porque si no existieran esas secuencias reguladoras en el ADN, ¿qué pasaría? Los genes se expresan sin parar, sin parar, sin parar, ¿no? Imagínate una sobreexpresión, una sobreproducción de hemoglobina, una sobreproducción de albúmina, una sobreproducción, pues, de cualquier proteína, ¿no? De hecho, hay una enfermedad genética que se relaciona con esto. ¿Sí recuerdan lo que es un protooncogen o un oncogen? Sí, del cáncer, que favorecen, su expresión favorece el desarrollo de cáncer, ¿no? Ajá. De hecho, estos oncogenes, tuvieron cierta aplicación útil en nuestro desarrollo embrionario, ¿no? Cuando se requería de una reproducción celular acelerada y pues bastante a gran escala, ¿no? Porque pues se requería de la formación de tejidos importantes, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, estos oncogenes estaban activos durante nuestro desarrollo embrionario. Pero al momento de que nacemos, estos oncogenes se inactivan y se convierten en protooncogenes. Y precisamente ese
esa parte proto, ajá, es como que lo inhibe, ¿no? Lo que lo mantiene apagado. Entonces, si una mutación, la que sea, por ejemplo, en este caso, esta ruptura de la cadena de ADN, ¡pum! Se rompe justo ahí, ¿no? En esa parte proto del protoncogen. Al momento de repararse, pues se pierde esa secuencia que apagaba, esa secuencia inhibidora, eso que, eso que genera que ese gen esté apagado. Y si le pega precisamente a eso, se activa el oncogen y no, y olvídense. Es como, por ejemplo, causa del retinoblastoma. No sé si han escuchado hablar del retinoblastoma. Que precisamente el gen que lo causa es un protoncogen, pero resultó dañado, ¿no? Durante alguna exposición a alguna radiación o algo así, ¿no? Pero resultó dañado y ¡pum! Y ya ni modo, pues ni modo, ¿no? Eso es lo que pasa. Es lo que pasa, ¿no? Que se activa ese protoncogen y pues cáncer. Desgraciadamente, cáncer. Pero bueno, en este caso, cuando se da esta ruptura de la doble cadena y queda así, como queda libre para que se inserten virus y material genético que no debería de ir ahí, ¿qué es lo que pasa? A cada extremo, aquí a cada extremo de esta cadena y a este extremo, se van a unir ciertos complejos proteicos. Este complejo proteico se va a llamar Q7080. Ahorita se los anoto. Su función se une a cada extremo de la cadena de ADN rota. Se une al extremo, a cada extremo de la cadena de ADN, a cada puntita, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la función de Q7080? La función de Q7080 es marcar la ruptura, ¿no? Marcar el sitio del daño. Después, justo aquí detrásito de donde se monta, donde se une Q7080, se va a unir una ADN proteína, bueno, proteína sinasa. La vamos a abreviar ADN PK. PK, ok. ¿Ok? Y después, al final, a este complejo se le va a unir una última proteína llamada Artemis. Ahora, pongan atención. Ajá. Una no puede unirse a la otra si, o sea, Artemis no se puede unir si no está primero la ADN proteinsinasa y la ADN proteinsinasa no se puede unir al ADN si no llegó primero Q7080. Ya que están unidos todos y en primero Q7080, luego la DNA proteinsinasa y por último Artemis, ya que se unieron todas, ¿qué va a hacer? Artemis va a causar que Q7080, la de cada lado, jalen las cadenas de ADN y las junten. Ajá. La DNA proteinsinasa, ¿qué es lo que da? Proporciona la energía necesaria. Entonces, hace que Q7080 jale. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Sencillito, ¿verdad? Pues la única desventaja de este sistema es que se pierde material genético que, pues, tanto puede ser importante como no puede ser importante, ¿ok? ¿Ok? Bueno, y ya para ir terminando con mecanismos de reparación, vamos a hablar del mecanismo de reparación del ADN HEJ o
recombinación homóloga. Primero, este mecanismo es el menos usado por la célula. Ajá. ¿Ustedes por qué se imaginan que es el menos usado por la célula? ¿Será que es el más difícil? ¿O el que ocupa más energía? Las dos son correctas. ¿Tú qué piensas, Paloma? Sí, tal vez porque no es eficiente. ¿No hay suficiente qué, Paloma? No, que no es eficiente. Ah, ¿no Tal es vez en cuanto a, eficiente? ajá, en cuanto a los requerimientos y lo que se necesita para que se lleve a cabo. Muy bien, muy bien. Sí, las dos están bien. Precisamente gasta demasiada energía, como no tienen idea, poco eficiente, tarda mucho, ajá. Se requiere así energía, pero cantidades enormes, ¿no? Es muy lento, ujú, poco eficiente precisamente por la falta de velocidad y solamente, únicamente se puede llevar a cabo, ajá, durante la etapa G y la etapa S del ciclo celular. Solamente se puede llevar a cabo durante este momento del ciclo celular. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para realizar este mecanismo de reparación, para que este mecanismo trabaje, se requiere de una cromátide hermana. ¿Ok? Se requiere de una cromátide hermana para que, pues bueno, para que se pueda llevar a cabo este mecanismo de reparación. Y es por eso que pues es muy, muy difícil, prácticamente imposible que se vea. Ajá. Normalmente no se lleva a cabo. Sí, por lo que las razones que ustedes ya mencionaron, que tarda muchísimo, muchísimo, gasta mucha energía. De hecho, durante estas etapas del ciclo celular, la célula tiene que sintetizar materiales necesarios para dividirse, ¿no? Porque precisamente está a punto de dividirse. Ajá. Pero como este sistema, este mecanismo de reparación gasta tanta energía, toda la maquinaria celular, todos los procesos celulares se detienen totalmente. Ajá. Se detienen. Se detienen. ¿Ok? Se detienen por completo y pues la replicación, la división celular se detiene por completo y pues se hace un desorden, ¿no? Todo un desorden. ¿Ok? Ok, Ujú. Y es por eso pues que no se lleva a cabo, ¿no? Porque pues al final es realmente poco tesis de reparación. Por eso no se usa. Y como se tiene que detener toda la maquinaria celular, todos los procesos celulares, para que esa energía que se usa para esos procesos celulares se envíe para reparar el ADN, pues bueno, se detiene todo, ¿no? La división celular se detiene. ¿Y cómo vamos a ver cómo funciona este mecanismo de reparación? Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener nuestras dos cadenas de ADN, ¿no? Ay, creo que esta imagen no es muy ilustrativa, ¿no? No es muy didáctica. Creo que esta sí. Esta sí es. Esta sí me gusta. Muy bien. Ok, entonces vamos a tener nuestras dos cadenas de ADN. Aquí está, miren. Que se dañó. Tuvo una ruptura, ¿no? Ajá. Tuvo una ruptura. Pero justo aquí al lado está su cromátide hermana. Ujú. Y por eso se va a poder reparar. Tiene la cadena dañada, aquí está su cadena homóloga. Ujú. Entonces, ya vieron que aquí está la cadena dañada, ¿no? Va a llegar una enzima exonucleasa y va a quitar otro pedazo a las cadenas dañadas. Ajá. ¿Ya se dieron cuenta que va a abrir más ese hueco? ¿Ya vieron? Sí. Entonces,
Esto es como que el preludio, la preparación, la introducción o lo que se necesita para que se dé un entrecruzamiento entre estas cadenas hermanas, entre estas cadenas homólogas. Va a llegar una helicasa, ajá, bueno, una enzima con acción helicasa, y va a abrir la cadena de ADN que está bien, la cadena que no fue dañada, que no está dañada, la cadena que va a servir de molde, ¿no? Ujú. Y se va a unir cierta proteína llamada Holiday, ajá, para mantener abierta esta cadena, que es lo que vemos aquí, miren. Ya se abrió la cadena y vean, ajá. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar la ADN polimerasa, la cadena, digámoslo así, sana, la cadena que está correcta, como plantilla, y va a completar la cadena que tiene el error, ajá. Y después va a aparecer este entrecruzamiento que vemos aquí del lado derecho en la parte superior, ajá. Ese entrecruzamiento de cadenas. La DNA polimerasa sigue trabajando, rellenando huecos. Ujú. Finalmente, ya que se reparó por completo, cierra, llegan las ligasas para cerrar esos respectivos huecos y ya. Pero mientras este proceso se lleva a cabo, todo el metabolismo celular, toda la actividad celular se detiene. Esa es su desventaja. La única ventaja que tiene este mecanismo de reparación es la siguiente, que es como que el más preciso, ¿no? Es el más preciso porque como usa cromátides hermanas para reparar, es muy complicado, muy difícil, prácticamente imposible que haya errores. Ajá. Entonces, pues es el más preciso, pero pues sí es el más costoso, ¿no? Y por eso no se lleva a cabo, pero pues sí. Es lo único bueno que tiene, ¿no? Lo único bueno que tiene. ¿Ok? Entonces, como que hasta cierto punto se podría decir que se parece como al, a la forma en que se replica el ADN, como si se volviera a hacer, ¿no? O sea, por eso yo creo que es como Ujú. más dedicado a, bueno, más preciso. Sí, el detalle es que, bueno, el detalle es ese, ¿no? Y recuerda que solamente este mecanismo de reparación solamente puede trabajar en la etapa G y en la etapa S. Estas etapas o antes de estas etapas no es posible que este mecanismo actúe. Ajá. Y sí, pues sí, como es muy parecido, así como mencionas, a la replicación del ADN, sí es por eso es que es tan preciso, pero es la única ventaja que tiene, ¿no? La única ventaja. Y podrías, Porque todo ese desorden. sí, sí, perdón. Ah, no, continúa, ¿qué Ah, ibas a decir? que sí, podrías decir nuevamente lo que pasa después de que el ADN polimerasa entonces llega y sintetiza usando como molde la cadena original, bueno, la que no se dañó más bien, Ujú. para sintetizar. Y luego el entrecruzamiento se da por lo mismo de que se parece a la replicación. Sí, como se parece a la replicación, tiene que haber este entrecruzamiento. Mira, aquí del lado superior, en el lado derecho, en la parte superior, observa esta parte, esta flechita verde. Es la cadena que está de síntesis de novo, que se está sintetizando de novo. Ujú. Usando como molde a la hebra que estaba bien. Ajá. En la hebra que estaba miel. En la hebra que estaba bien, ¿no? La us- Ya después, ya que esta hebra se reparó, la DNA polimerasa usa ya esta hebra verdecita para rellenar el hueco de la cadena de arriba. Ajá. Y pues ya como en la replicación del ADN, se tienen que rellenar huecos, que quitar las primasas, lo necesario, ¿no? Ujú. Para ya cerrar la cadena, pero se usó como plantilla, se usó como plantilla la hebra normal, la hebra sana, ¿no? La cromátida hermana que estaba bien. Ajá. Ok, sí. Y hay algo característico de este entrecruzamiento, solamente en la reparación por recombinación homóloga. ¿Y cuál es ese? Si han estudiado un poco de la meiosis, recordarán que también hay un entrecruzamiento, ¿no? ¿Sí lo recuerdan?
Sí. Bueno, en la meiosis existe este entrecruzamiento, pero en la meiosis la variación, este entrecruzamiento causa una variación o una mutación en el ADN, ¿no? Ajá. Pero pues recordemos que esto pasa en las células germinales. Pero este mecanismo de reparación por recombinación homóloga se da en células somáticas. Ajá. Entonces no debe haber mutación. Porque precisamente ese es el propósito del mecanismo de reparación, ¿no? Su propósito es arreglar una mutación, no causar una mutación, ¿ok? Sí, sí, porque, bueno, en la meiosis sí se tienen que recombinar los pedacitos y hay pedazos de mamá y papá y así. Pero aquí nada más entonces se usó como molde y se regresa la que no estaba dañada, así nomás se usó y se regresa así intacta, pues, ¿no? Ujú. Sí, se abre nada más para usarla como plantilla. Ya que se usó como plantilla, se vuelve a cerrar como estaba y ya la otra pues ya se cierra y se monta ya la nueva cadena sintetizada, ¿no? Pero pues es precisamente evitar una mutación, ¿no? A diferencia de la meiosis, que ahí se necesita variabilidad genética, ¿no? Sí, ¿Ok? ok, sí. Y bueno, eso es, creo que sería todo por hoy referente a mecanismos de reparación del ADN. Ajá, voy a dejar de compartir y dejar de grabar.